Bienvenidos al curso de Sistemas de Información. Bienvenido y bienvenida. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema y vamos a ver una aplicación directa. En general, los temas que hemos estado tocando o que vamos a tocar durante este módulo tienen que ver con, nosotros le colocamos tecnologías avanzadas, pero tienen que ver con cosas que están ocurriendo hoy día en el mercado. Y vamos a ver si hablamos de algo también que podemos prever que va a ocurrir. Esto de prever o ver el futuro se le conoce como prospectiva en algunos casos, o algunos le llaman futurología, y en realidad después, si tenemos algo de tiempo, les voy a contar que hay varias técnicas que permiten ver un poco lo que podría ocurrir más adelante. Hay varias escuelas, lo que hablan en Estados Unidos, lo que hablan en Europa, principalmente Francia, y esto de ver el futuro, de futurología en temas de tecnología, en temas de cambio tecnológico, se estudia bastante. Es un poco más que innovación, ¿eh? Y se estudia bastante porque cuando, por ejemplo, si a alguno de ustedes les toca dirigir algún área dentro de alguna organización, lo más probable es que tenga que estar viendo qué cosas vienen o qué cambios hay, principalmente en avances tecnológicos, para que su organización, empresa, no quede atrasada. O sea, esto es en todo ámbito, ¿eh? Desde la compra de un software, la adquisición de una máquina, hasta la definición de un nuevo proceso productivo. Así que temas acá como la innovación, el tema de ver el futuro, el análisis de los datos, son temas que van a ver siempre. Entonces es bueno que al menos tengan algunas nociones. Por temas de tiempo y porque no están en programa, probablemente estos contenidos no los podamos ver, yo se los cuento un poquito nomás. ¿Y por qué se los cuento? Porque mucho de lo que hacemos con los datos tiene como ese fin, ¿eh? Tiene como ver un poco más allá de lo evidente. Bueno, este eran los felinos cósmicos, nada que ver con el tema. Más allá, si alguien, yo soy un poquito más viejo, pero la espada y la abuelo, ustedes miraban ahí, más allá del oyente. Efectivamente, es más o menos eso lo que nosotros vamos a tener que hacer después cuando estemos tratando de predecir el futuro a mediano o largo plazo dentro de nuestra organización, incluso a corto plazo. Bueno, y dentro de estas técnicas, la gestión de la información, como lo vimos ayer a través del Big Data, es una potente herramienta. Con el uso de Big Data ustedes pueden gestionar información en volúmenes impresionantes y de ahí tomar decisiones o incluso realizar acciones. Eh, Ese es un tema para un poco más largo y también un tema para otro curso. eh, o para algunos canales de YouTube en los que estoy trabajando, que después les doy los links, ustedes los pueden seguir sin ningún problema. Eh, pero aparte del Big Data, aparece como un hermano ahí conectado al Big Data que ayer comentamos en algunos trabajos de título, que se conoce como la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Así como el Big Data, que no tiene una única definición, la inteligencia artificial tampoco tiene una única definición. Y tiene mucho que ver con darle un poco esta responsabilidad o transferirle algunas competencias mejor, no sé si está bien decir competencias, pero transferirle algunas habilidades o características a las máquinas para que traten de emular las cosas que nosotros hacemos. Um, y obviamente lo que hemos logrado en este último tiempo es que algunas cosas las hacen mejor que nosotros y otras cosas están bastante lejos de hacerlas como nosotros. Por ejemplo, las máquinas son capaces de procesar mucho más información que nosotros. Cuando uno entiende esto, uno dice, bueno, hay cosas en las que podemos, claro, efectivamente apoyarnos en las máquinas, pero hay otras cosas que todavía están un poco lejos, y tienen que ver con el nivel de procesamiento, el nivel de tecnología, de algoritmos que hoy día estamos cargando en las máquinas. Eh, Estaba revisando varias charlas, ¿eh? TED, por ejemplo, donde hablan mucho del tema de la inteligencia artificial y de cuándo las máquinas van a poder llegar a un nivel parecido al nivel que tenemos nosotros. Por ahora están lejos, pero es un tema de tiempo. Y hay una diferencia entre la máquina y nosotros. La máquina tiene más tiempo que nosotros. Nosotros tenemos un tiempo finito de día. Nosotros vamos a dejar de existir, pero las máquinas van a seguir existiendo. Entonces, en algún momento esto va a ocurrir. Ahora, lo interesante es que la velocidad con que esto está ocurriendo es muy grande. Eh, y yo espero ver inteligencias artificiales de nivel profundo muy pronto. O sea, ya se están haciendo algunos temas interesantes. Estos temas los vamos a conversar, los vamos a analizar en una asignatura que se llama Inteligencia Artificial, que es un electivo que dictamos el segundo semestre y me lo acaban de confirmar hace poquito, así que estamos viendo algunos cambios en el electivo.
Este no es un electivo de libro, este es un electivo que viene de la aplicación práctica, hemos hecho hartas cosas con empresas. Yo les voy a contar un poquito, estoy haciendo algo de publicidad mientras llega su compañero. Yo les voy a contar un poquito que el tema de inteligencia artificial, personalmente yo lo estoy viendo desde antes que se pusiera de moda, años antes que se pusiera de moda. Eh, eh, Creo que les he contado, incluso lo he aburrido con el tema, pero uno de mis temas potentes es que a mí me encanta el trabajo con videojuegos. Y en el área de videojuegos, el uso de la inteligencia artificial es un tema que ya partió, o sea, hace mucho tiempo. Entonces, lo que hemos estado haciendo en los últimos años es migrando un poco esas mismas técnicas al uso industrial, al uso de la gestión de negocios, incluso a la gestión de recursos humanos. Así que, bien interesante, hay hartas herramientas para llegar y aplicar. Hoy día nos están pidiendo bastante apoyo por parte de la industria para liderar un poco estos temas. Y les voy a comentar que la gracia de los tiempos actuales es que cualquiera de ustedes, cualquiera, si se motiva en cualquiera de estos temas, puede ser líder a nivel mundial sin ningún problema, pronto. Está todo disponible, los algoritmos, los últimos algoritmos, por ejemplo, en últimas novedades para desarrollo, han aparecido así como el año 2016, 18, y estamos en 2021. O sea, súper nuevo. Entonces, incluso hemos estado viendo algunos algoritmos nuevos que aparecieron este año, mejoras en los procedimientos de predicción, por ejemplo, que son bastante novedosos. Acá hay varias áreas por las que uno puede tomar esto, desde la matemática dura, que es súper entretenido, pero muy difícil también, y luego tomar estas cosas que ya están un poco desarrolladas y darles una aplicación práctica. Lo que vemos generalmente nosotros como ingenieros es convertir esto en productos o servicios. Así que esa es como mi visión y es lo que más o menos trato de transferir un poquito. ¿Qué tiene que ver el mundo de los videojuegos? Simplemente un ejemplo. Imaginen que ustedes están jugando un juego en red, donde son dos personas que están combatiendo. La red tiene latencias, o sea, lo que uno hace en un momento ocurre milisegundos después en otro lado, porque paquetes de datos tienen que viajar a través de una red para que el otro lado se decodifiquen y se conviertan en alguna acción. ¿Qué es lo que se hace con inteligencia artificial? En muchos casos uno requiere respuestas en tiempo real. O sea, por ejemplo, una persona envía un golpe y al otro lado alguien tiene que bloquearlo. Y tiene que ser más o menos en tiempo real para dar este efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas acciones se pueden prever, incluso el golpe. Entonces, milisegundos antes de enviar el golpe, con inteligencia artificial, yo puedo prever que alguien envía un golpe, por lo tanto, antes de que incluso el golpe se ejecute, yo puedo ya estar bloqueando. Y eso le da un efecto de dinamismo en tiempo un poquito más real. Cositas bien pequeñitas como esa aplican temas de predicción por los movimientos que se están generando porque va a venir el siguiente. En algunos casos no se la chunta nomás, pero en la mayoría cuando funciona genera fluidez en los procesos. Lo mismo ocurre con temas de imagen, con temas de procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Y por ahí viene un campo muy, muy entretenido. Les cuento que estos son casos súper reales. Me tocó alguna vez ver hasta aquí no me les cuento. Eso lo vamos a ver después. Ya, no sé si en este curso, pero más adelante si nos vemos también. Les voy a contar que la inteligencia artificial, como esto suena una aproximación al tema, que la inteligencia artificial también tiene algunos paradigmas que van un poquito más allá del tema técnico. Y un tema con el que vamos a tener que lidiar, porque nuestro país está pronto, o sea, lleva algunos años trabajando en esto y esperamos que pronto esté en el desarrollo de algunas legislaciones que van a hacer que tengamos que tener cierta responsabilidad en el uso tanto del dato como de la inteligencia artificial. Les comento que hace como 2 o 3 años, no más, ¿cuándo fue lo octubre? No fue tanto. Octubre 19, el 2019. El 2019 generalmente me relaciono con gente de hartas empresas porque, bueno, me hago amigo en realidad de la gente y cuando vienen por acá al sur hay un tema bien potente, que es un vínculo casi hermanable, que casi todos quieren ir a tomarse una cerveza a la Kuzma, ¿no? Estas empresas Somos una región potente en el tema cervecero. No tomo mucho, pero sí la cerveza tiene un tema ahí bien especial en mi corazoncito. Entonces, generalmente cuando nos encontramos con gente, la invitamos a esto. Nos ocurrió que una persona venía a una empresa acá de telecomunicaciones acá en Valdivia y él era gerente de área en realidad. Y me invitaron a una cena, éramos 4 personas y estábamos comiendo.
y este gerente de área, pero de una empresa extranjera, de Inglaterra. Y estábamos conversando, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Estoy dictando en la universidad una asignatura que se llama Big Data, pero en realidad más que eso estamos tratando de ver algunas asesorías con empresas, y el tema lo encontramos bien interesante, y creo que ya tenemos una estructura, y empezamos a hablar de Big Data y también de inteligencia artificial. Más o menos el 2019, por ahí fue. Sí, fue el 2019 porque me acuerdo que estábamos cenando y salimos del lugar y claro, había esto de la lacrimógena y todo, y esta persona que no era de Chile igual se asustó un poquito y todo. Importante su inglés, ¿eh? El mío no es muy bueno, pero ahí, si no tienen cómo hablar en inglés, es difícil entenderse con otras personas. Um, la cosa es que empezamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y me sorprendió porque esta persona que venía de otra parte del mundo usaba los mismos lenguajes que utilizábamos nosotros. O sea, estábamos bastante bien alineados. Eh, y después llega y me dice, cuando estábamos ya, habíamos hablado como media hora, me dice, sí, sí, yo doy una cátedra en Oxford de inteligencia artificial. Si me hubiera dicho eso antes, de verdad que me quedo calladito y no hablo nada en la cena, pero como no me lo dijo, yo hablaba y hablaba, así que finalmente terminamos una muy buena conversación y es simplemente para contarles que el nivel que tenemos en Chile de nuestros ingenieros es bastante bueno, así que ustedes también pueden lograr niveles muy altos. Conversamos un montón de temas y de los más interesantes tenían que ver con el tema del tema ético de la inteligencia artificial. Y él nos contaba que, por ejemplo, en la toma de decisiones en Europa, en muchos países, no se puede usar inteligencia artificial hoy día para hacer algunas cosas. Por ejemplo, imaginen ustedes que tienen los datos de muchas personas y en función de sus datos ustedes podrían predecir cuál es la capacidad de pago de una persona. E imaginen que hay una pandemia a nivel mundial y que en función a una inteligencia artificial ustedes le van a dar bonos a una u otra persona. ¿Por qué podríamos confiar en una inteligencia artificial para asignar un bono? Y si la inteligencia se equivoca y deja familias sin bono y sin poder. Yo digo un bono no porque haya que entregar recursos, sino porque efectivamente por temas de cuarentena y cosas como esas, la gente lo necesita para poder subsistir durante un tiempo. Imaginen que le damos la responsabilidad a una inteligencia artificial para que entregue un bono. Y si la inteligencia artificial está mal programada, y si la inteligencia artificial toma decisiones no muy correctas. Entonces, eh, estos temas son temas interesantes que se están evaluando y tan interesantes que hace 2 años, no solo académicos de acá de la universidad, se hizo en Puerto Montt, se hizo en Temuco, se hizo en todo Chile, se comenzó un levantamiento de información para armar la primera política a nivel a cada país, bueno, y de las primeras también en Latinoamérica y en el mundo, en el uso de la inteligencia artificial en Chile en temas productivos. Así que nuestro país hizo un levantamiento y preguntó estas mismas cosas que estamos hablando ahora. Se tomó información y si ustedes pueden buscar en Google, coloquen política de inteligencia artificial, todavía no está, hay un borrador, está pronta a ser lanzada y estas políticas, que no es un tema, a ver, cuando se habla de política es porque muchos tomamos decisiones juntos, son buenas directrices para que la industria, para que el Estado utilice técnicas como la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Esto también protege un poco estos temas. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto de la inteligencia artificial? Está muy claro que en la industria, en las empresas, el uso de la inteligencia artificial es un tema normal. Obviamente, hay un tema en el tema de los privados que dice legalmente que el privado puede hacer cualquier cosa que no sea contra ley ni que afecte el derecho de otros. Entonces, usar inteligencia artificial para tomar decisiones no es algo que no le puedan prohibir un privado. Por lo tanto, podemos explorar muchos vectores o factores y efectivamente lo que se está usando hoy día en la industria. Por el lado del servicio público, efectivamente cambian un poquito las reglas, porque el servicio público, por sus estatutos, solo puede hacer lo que la ley le permite hacer, no puede ser tan creativo. Entonces, y eso está súper bien, porque es un tema que permite proteger también al ciudadano, como estos temas de ejemplo de las asignaciones de recursos. Tenemos algunos ejemplos que son mucho más drásticos de inteligencia artificial y que van a temas también con temas de filosofía. Eh, y nuevamente esta es publicidad y esos temas los comentamos en el curso de inteligencia artificial. Les comento que personalmente yo no soy filósofo ni psicólogo, pero sí estudié Derecho y estoy a punto de dar mi examen de grado, estoy preparándolo.
Y mucho de lo que nos enseñaron también tiene que ver con temas de filosofía para la toma de decisiones, eh, principalmente orientado a mis colegas que tienen mucho más capacidad que yo y que probablemente sean jueces y cosas como eso. Entonces sí tenemos el know-how para poder contarles un poquito acerca del pensamiento que hay que aplicar para algún tema de toma de decisión. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la industria, con una empresa? Todo tiene que ver. Porque cuando ustedes estén decidiendo contratar a una persona, van a tener que tomar una decisión. Cuando ustedes quieran comprar una maquinaria, van a tener que tomar una decisión. Y cuando ustedes quieran apoyarse en tecnología, para que, por ejemplo, la inteligencia artificial los apoye en la toma de decisiones, también van a tener que tomar decisiones. Y van a tener que ver si esas decisiones son pertinentes o no. Porque pueden hacer que su empresa crezca mucho, pueden hacer que su empresa quiebre también, o pueden hacer que esa empresa con ese crecimiento afecte a otras personas. Y hay impactos sociales y temas que en algún momento igual hay que conversar. Así que la inteligencia artificial, esta conversación así era para contarles de que no es algo que esté ahí nomás, es un tema que trasciende mucho más. Y para el ramo de sistemas de información, está muy claro que cuando comenzamos a estudiar el dato, lo empezamos a ver como un activo. Y después cuando empezamos a ver que había modelos como el ITAMI, que no lo estudiamos en profundidad, simplemente lo nombramos en el curso, para que entiendan que la información dentro de la empresa fluye, se crea y también hay información externa, es información que podemos utilizar como, también como un activo. Así que todos los análisis que hacemos, desde la cadena de valor hasta Porter, los FOA extendidos, etcétera, y todo lo que les van a enseñar o les enseñaron, tiene gestión de datos y es información. Con el apoyo de las nuevas técnicas hoy día se puede utilizar de mucho mejor forma. Entonces, esa es como la introducción un poquito. Hoy día yo les conté que íbamos a ver algo un poquito más concreto y efectivamente hoy día les quiero contar, la inteligencia artificial no trata solo de esto, ¿eh? No trata solo de lo que vamos a hablar hoy día, tiene muchos otros elementos y hay mucho para conversar y para aplicar también, porque un tema así solo de hablar no es tan real. Les comento, por ejemplo, que el uso de la inteligencia artificial hoy día está en todo. O sea, realmente no es un tema que uno diga, bueno, es el futuro. Ustedes toman su teléfono celular, ustedes revisan sus fotos en Facebook o en Instagram y van a ver que de repente tienen etiquetado a gente que, no sé, pues, a su padre, a su hermano, a su primo, eh, y aparece etiquetado y lo reconoce porque hay un algoritmo detrás de inteligencia artificial que está mirando las imágenes y que en teoría les pide a ustedes su permiso para etiquetar y con eso toma la información de ustedes y vincula datos y datos y datos. Por lo tanto, no es de extrañar que una inteligencia artificial eh, conozca un poquito más de ustedes que ustedes mismos. O sea, en realidad, eh, probablemente ustedes no tengan tan claras cuáles son sus relaciones con otras personas, pero sí una empresa probablemente lo tenga. Y ahí empezamos a tener algunos problemitas, así como medio, comenzamos a tener algunos problemitas que vamos a ver si tienen que ver con ética o tienen que ver con moral, y qué cosas es la ética y qué es la moral. Y bueno, esas cosas son temas que son para hablar bien profundo, bueno, pero que son como cultura general. Pero eh, una empresa tiene datos de ustedes que le permiten entender cosas que ustedes no tienen tan claro. Y eso es súper poderoso y es súper peligroso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que una empresa puede orientarlo a tomar decisiones sin su consentimiento. Y eso tiene que ver con la inteligencia artificial, con el uso de datos masivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la persona humana, a todo esto digo persona humana no como redundante, porque existen personas que son jurídicas, que no son humanos, pero la persona humana, en estricto rigor, tiene información que le es propia y que de alguna forma tiene que protegerse. En general, las personas no tienen claro cómo hacerlo. Hoy día en nuestro país, ni los que saben cómo hacerlo lo pueden hacer porque no estamos completamente resguardados. Se está trabajando en eso. Uno de los grandes esfuerzos, que se lo he comentado, artículo 19, número 4, Constitución, se hizo el año 2018 una modificación que, que en ese artículo habla acerca de la protección de los datos personales y lo releva como una garantía constitucional. Entonces, ahora podemos protegernos recién desde el año 2018, o sea, es un tema, nos falta mucho. Ahora eso está en la Constitución, pero todavía faltan leyes, faltan reglamentos, faltan muchos otros elementos que nos protegen.
Esto es un tema bien transversal, tiene vínculos con lo de propiedad intelectual, tiene vínculos con lo que las empresas pueden hacer, con lo que las empresas no pueden hacer y cómo protegemos al ciudadano común también. Bien, esos son temas que se ven en inteligencia artificial y que también hay que entender un poco porque es el mundo en el que van a llegar ustedes a trabajar. O sea, además de todo lo otro, de la gestión de procesos, de la gestión del tiempo, la gestión del trabajo, temas de la posición del trabajador, el tema de recursos humanos y todo, además de todo eso otro, ustedes van a tener que enfrentar dilemas éticos al momento de tomar decisiones. Y esos dilemas éticos tienen mucho que ver con los tipos de tecnologías que van a usar. Bueno, ese es un poco temas de inteligencia artificial. Así que la inteligencia artificial es un tema que nos permea a todos, es un tema bien interesante, un tema en el que podemos hablar mucho. Les voy a dejar algunos links en el CBDU. Generalmente doy charlas de esto hartas charlas. Les voy a dejar algunas charlitas en el CBDU para que puedan ver, no las vean todas, elijan algunas si es que quieren, para que tengan un poquito más de noción de lo que es el concepto de ella. Hay una que entretenida que mezcla un poco el tema de la perspectiva, de ver el futuro. Creo que esa se las voy a compartir. La presenté el año pasado en un congreso acá en la universidad. Todo esto online, que obviamente, claro, con lo de la pandemia. Ya. Em, Vamos a elegir un tema de inteligencia artificial para aplicar. Vamos a ir a uno, lo vamos a ver de forma intuitiva primero y después lo vamos a ver de forma práctica y les voy a mostrar una herramienta que probablemente la conozcan y que tiene que ver con competencias que sí tienen que tener. Así que me da la impresión de que independiente si se la formen o no durante la carrera, ustedes la van a tener que tener igual. Eso se lo doy firmado y aquí si hay algún profe que me diga que no, me dicen con quién hacemos un debate en vivo y yo defiendo mi postura. Tienen que programar, tienen que aprender a programar bien, porque eso lo van a usar en todos los ámbitos de la vida más adelante. Y eso ya no hay nada que hacer. Les cuento que la programación es un tema muy potente. Si no les gusta, va a tener que gustarle, porque imaginen que en Argentina, el año pasado ya, o el año antepasado, ya es obligatorio dentro del currículum el ramo de programación en enseñanza media. O sea, lo que no es enseñanza media en la de ellos, es obligatorio tener programación como una asignatura. Es como matemática o español o castellano, como le llaman. No, castellano, no español. Matemática o historia o alguna de estas es programación. Por lo tanto, programación es una herramienta de vida hoy día, que todo tiene que ver con programación. Ya, entonces esas cosas las vamos a ver aplicadas también en programación. Bien, el ejemplo que vamos a trabajar, y esto obviamente es una parte de lo que es inteligencia artificial, no todo, tiene que ver con una técnica que se usa en inteligencia artificial. Eh, ¿Han escuchado el concepto de redes neuronales? Bueno, ayer lo conversamos con sus compañeros tesistas, lo nombraron mucho, pero ¿alguien ha escuchado el concepto de redes neuronales? Don Nicolás Oporto, ¿está por ahí? Pero no era solo. ¿Sí, profe? ¿Sobre redes neuronales han visto alguna cosa en alguna asignatura o conversado o en alguna parte? No que recuerdo ahora. Seguramente sí, pero no me acuerdo. Y cuando yo le digo red neuronal, ¿usted qué imagina? Elementos interconectados. ¿Sí? Como el cerebro, ¿cierto? Sí. Ya, entonces bien, me puedo explayar un poquito. Es para no aburrirlo, le pregunto como para poder tener una... Miren, eh, uno de los temas que el hombre siempre trataba de hacer es que la máquina se parezca mucho a él. Entonces, desde la historia misma, empezamos a hacer robots, o sea, empezamos, digo yo. Se comenzaron, los griegos se les conoce mucho por el tema de que construyeron muchas máquinas automatizadas que eran como robots, autómatas, que con ciertos procesos trataban de imitar comportamientos humanos. Desde esa época. Eh, Turing, bueno, de, sabes que no le voy a contar la historia porque eso me lo voy a guardar para otro lado, mejor. Pero les voy a contar desde que hace mucho tiempo ya hemos tratado de que las máquinas se comporten o hagan cosas similares a las nuestras, pensando en que con eso vamos a transferir cierto tipo de inteligencia a las máquinas. Siempre hemos soñado tener una máquina que nos hable. O sea, cuando uno piensa en los primeros robots y uno dice el futuro, uno imagina películas como Iron Man. A todo esto, lo otro, yo dicto algunos electivos que pueden ser muy fome, algo de matemática y cosas como esas, pero sí tienen un requisito, que por favor
vean algunas series de Marvel, vean películas un poquito de futuro, porque doy mucha analogía con eso. Por ejemplo, Iron Man, uno de sus primeros inteligencias artificiales era Jarvis, que le orientaba y le decía cosas. Jarvis es como lo que nosotros esperamos que sea una inteligencia artificial, que entienda el lenguaje natural, que uno le pueda hablar, que tome su propia decisión y que nos apoye. No estamos tan cerca de eso, pero tampoco estamos tan lejos. Ahora no hemos llegado a eso que yo conozca. Pero no estamos tan lejos. GTP2, busquen por ahí en Google, sorprendente. A todo esto pedí mi licencia de GTP2 y no me ha llegado otra. Voy a tener que ver eso ahora que me acordé para preparar la asignatura. Pero estamos en ese camino. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder y hablar? Bueno, principalmente porque tenemos un cerebro. Ahora, ese cerebro, ¿cómo funciona? Funciona basado en un concepto que tiene que ver, como dijo su compañero, con interrelaciones. Nosotros tenemos neuronas en nuestro cerebro. Esperen, tengo como 3 imágenes aquí para apoyarme un poquito. Esto es muy livianito, no vamos a desarrollar el concepto completo porque no nos da ni el tiempo ni la asignatura. Pero sí algo pequeñito. Ahí está. Ya. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, yo creo que sí. Estamos. El cerebro está formado por lo que nosotros llamamos neuronas. La neurona tiene varios elementos. Entre ellos, por ejemplo, está el núcleo de la neurona. Están unos elementos que se llaman dendritas. Bueno, a ver si les puedo mostrar por acá. Aquí. Ahí. En este lado acá. Y están los terminales de la neurona. Bueno, no vamos a analizar ahora porque, insisto, no es el curso, pero más o menos eso es una neurona. ¿Qué ocurre con la neurona? Bueno, con una neurona no ocurre mucho. La neurona por sí sola no es un gran aporte. O sea, una neurona no es tanto. Lo interesante es que no tenemos solo una neurona en el cerebro, tenemos varias neuronas. Y lo que ocurre es que estas neuronas se conectan entre ellas. Se conectan a través de estos elementos finales que son las dendritas, ahí, esas cositas que están aquí. Y cuando se conectan, no lo hacen. Bueno, si nos miramos bien aquí, el dibujo no es perfecto, hace que la imagen de internet la pegué, pero cuando se conectan no lo hacen físicamente, lo hacen a través de una distancia muy pequeñita. Y esa conexión entre ellas lo hacen a través de impulsos eléctricos. Eso es lo que se ha medido. Y esos impulsos eléctricos, eh, cuando conectas una neurona con otra, se conoce como la sinapsis. Ahora, ¿de qué se trata esto? Cuando ustedes, por ejemplo, generan un recuerdo o cuando ustedes generan una acción cognitiva, lo que ustedes hacen es que realinean sus neuronas en el cerebro. Y esa alineación de neuronas hace que las dendritas de una se conecten con la otra neurona, y eso lo hacen a través de lo que se conoce como sinapsis. Esa sinapsis lo que hace es que genera, por ejemplo, recuerdos. Porque esa sinapsis, mientras más sinapsis genere, mientras más neuronas, este es un ejemplo de una, son miles y millones, mientras más sinapsis yo genere, más fijo información en mi cerebro. La nueva información, los procesos conscientes y esto, se generan porque las neuronas se están realineando en nuestro cerebro cuando yo le estoy hablando. Ahora que yo le estoy hablando, por ejemplo, su cerebro está generando sinapsis y esa sinapsis está generando conocimiento dentro de su cerebro. Uno puede hackear esto, ¿eh? Y cuando lo hackea puede hacer técnicas, por ejemplo, de memorización, de mayor memorización, de un montón de otros temas. Si tenemos tiempo, vamos a jugar con algunos juegos de hackeo de esto, pero no tiene nada que ver con sistema de información, lo vamos a ver cuando terminen ustedes su ramo, y podemos hacer algunos temas de... Puedo preparar algo para que vean lo entretenido que es. Bien, este es el cerebro humano. Tiene neuronas, tenemos muchas neuronas, y ahora entienden un poco cómo cuando las neuronas se juntan a través de impulso eléctrico sin tocarse, genera lo que llamamos sinapsis. Estas sinapsis son la forma en que aprendemos, la forma en que razonamos, la forma en que generamos conocimiento. Si ustedes quieren decir hola, cuando dicen hola, lo que están haciendo es que están recurriendo a alguna estructura neuronal que convierte lo que quieren en una palabra, por ejemplo, y su cuerpo lo transmite. O sea, siempre estamos utilizando neuronas. Estas son neuronas naturales.
en nuestro cerebro las tiene. También las tienen los insectos de alguna manera, y unos son más sencillas unas que otras. Y eso. Las neuronas de nuestro cerebro funcionan de esta forma. Esto es una explicación muy livianita, simplemente para entender de qué está el concepto de la neurona. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como seres humanos? Es que la empezamos a mirar y dijimos, oye, ¿y esto por qué no lo pasamos a la computadora? El primer paso es, como decía Einstein, si no lo dibujo no lo entiendo. Entonces el primer paso es dibujarla. ¿Cómo funcionan las neuronas? Como algo parecido a esto. Yo tengo varias señales de entrada, pasan por una neurona y hay una señal de salida. Cuando la neurona está solita, no es mucho lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque en realidad solamente tiene una salida. Pero cuando yo la conecto con otras, genero estas sinapsis maravillosas que hacen que se genere conocimiento, pueda identificar cosas, etc. Lo mismo que es el cerebro humano. Entonces acá tenemos una neurona que es una neurona que vamos a llamar neurona artificial. Artificial porque la creamos nosotros como seres humanos, y en este caso yo la creé en un dibujo, no es mucho más que eso. Pero vamos al siguiente paso. Conectemos estas neuronas, al igual que hicimos o sea, al igual que lo hace el cerebro, y la conexión de esas neuronas tiene una estructura parecida a esta. Acá tenemos neuronas. Y en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener valores de entrada a X1, X2, X3. Vamos a tener neuronas que reciben estas de entrada y vamos a tener estas salidas hacia otras neuronas. Yo puedo tener un grupo de entradas, puedo tener un grupo de neuronas, puedo tener otro grupo de neuronas, puedo tener otro grupo de neuronas. Cuando, por ejemplo, yo tengo aquí un grupo de neuronas que de alguna forma tienen entradas y tienen salidas, las neuronas que están acá al medio yo lo voy a llamar capa oculta. Se llama capa oculta porque en estricto rigor no tengo tan claro cómo funciona eso. O sea, yo tengo las entradas, tengo una capa oculta que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 capas ocultas, y tengo un valor de salida. Puede ser uno o varios, ¿eh? Pueden ser más de un valor de salida. ¿Y qué estoy haciendo acá? Aquí empezó entonces a simular cómo funciona un cerebro. De la misma forma, genero esta sinapsis de alguna forma, de alguna manera. ¿Cuál es el tema? El tema es que matemáticamente una red neuronal es exactamente eso. Es una red en la que yo identifico nodos que se conectan unos con otros, en los que yo defino información de entrada y yo defino de alguna forma cómo voy a activar información de salida, y aparecen elementos como lo que vamos a llamar función de activación y otras cosas, que nuevamente insisto, no es un tema que vayamos a ver en el curso, es un tema que revisamos más en profundidad en otras asignaturas, pero si alguien está interesado, les voy a compartir un video de cómo es una red neuronal. Dura harto el video. Es un video que se entiende un poco más o menos el concepto. Es una presentación que hice, no es de internet, pero estamos tratando de mejorar la presentación, ¿eh? Así que más adelante. Y lo otro, estimados alumnos y alumnas, dictamos un curso de inteligencia artificial, pero si no lo pueden tomar, no se preocupen, los videos van a estar disponibles y si alguien quiere algo más adelante me lo pregunta y ahí está. O va de visita a la clase si es que algún día tenemos clase física. Si en algún momento viene la clase física. Ya, bien. Entonces, ¿cómo funciona la neurona? De esta manera. Generamos esta sinapsis y lo hacemos con matemáticas. Y con un diagrama que está acá. Eso es. Más o menos eso es lo que se explica, bien resumido. Entonces, cuando nosotros queremos emular un cerebro, lo que nosotros hacemos es construir algo que es, mira, y se parece a algo que ustedes conocen como redes, pero se llama red neuronal. Nodos que tienen entradas, que tienen salidas, que se conectan entre ellos, que de alguna forma yo activo algunos, desactivo otros y aplico algunas técnicas. Técnicas que se desarrollaron también hace poco porque hay unos problemas matemáticos aquí importantes para poder hacer los cálculos. Y hasta aquí eso. Ahora, qué es lo que hemos hecho durante algunos años? Hemos estado desarrollando algoritmos matemáticos que nos permiten implementar o simular esto. ¿Para qué? Por ejemplo, yo coloco como información de entrada atributos de una fotografía y como información de salida yo voy a tener la identificación de la fotografía. Un ejemplo práctico de para qué puedo ocupar esta red neuronal. Entonces yo digo, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, imaginen que ustedes están analizando un cáncer, ven alguna cosita como esta que tengo yo aquí, y le sacan fotografía, la pasan por una computadora y les dice si es posiblemente cancerígeno o no.
¿Por qué? Porque ustedes tienen millones de otras fotografías que tienen muchos atributos y saben cuáles tienen cáncer y cuáles no. Entonces, no hay una matemática que les diga sí o no, simplemente hay una especie como de reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno toma muchos atributos de esas imágenes, se los entrega a una red neuronal, la red neuronal procesa y finalmente ella toma una decisión. Y les provee con cierto grado de certidumbre de, mira, ¿sabes qué? Es probablemente esa foto tiene cáncer. Y después por eso aparecen aplicaciones que uno saca una fotografía y puede determinar algunas cosas porque una red neuronal la procesa. Lo mismo ocurre cuando ustedes, por ejemplo, toman su teléfono y quieren escuchar, están escuchando una música, colocan el teléfono, lo corren, y después le dice, esta canción. ¿Por qué? Porque tomó algunos atributos del sonido, y esos atributos los pasó por una red neuronal, y luego, como salía, interpretó qué tipo de canción era. Esto tiene múltiples usos, desde sistemas de clasificación, decir que pertenece a tal o tal cosa, hasta predicción, hasta decir va a ocurrir tal cosa. Lo interesante de las redes neuronales es que aquí yo no estoy hablando de que le estoy entregando una función matemática. Ustedes van a ver más adelante que es súper útil, ¿eh? Y eso lo tienen que ver porque es así. Ustedes con investigación de operaciones, con alguna otra asignatura, van a usar Solver, Lindo, QSB o el software que ustedes quieran. Les van a enseñar programación lineal, por ejemplo, donde ustedes van a tener que poner una ecuación, definirla, darle algunos sujetos A, correr algunos algoritmos y van a poder obtener una predicción, por ejemplo, de algo. ¿Cuál es la capacidad máxima, la capacidad mínima? Maximizan, minimizan, todo eso. Ojo que en informática, yo estudié informática, nosotros estudiamos muy fuerte eso, construíamos los algoritmos. Y cuando estudié informática, nuestra formación estaba orientada a la industria. Yo estudié en el campo, en la Facultad de Ciencias Económicas, no estudié en la Facultad de Ingeniería e Informática. Terminamos acá, pero partimos en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que por eso hay otra vinculación ahí fuerte. Bueno, pero eso es matemática. Y ustedes igual van a poder determinar algoritmos que determinen, por ejemplo, la cola, la ejecución. Bueno, acá en una red neuronal no tienen esa ecuación. Ustedes no la conocen. Ustedes lo que tienen son atributos. Ustedes se entrenan a una red. Ustedes le dicen, mira, estas fotos, esta cosa me entrega esto. Esto me entrega esto. Y después le dice, ahora prueba con esto. ¿Será esto? Y eso no hay una matemática tan clara. Por eso algunas personas dicen, oye, ¿y si la capacidad de cómputo, y si esto lo mezclamos con computación cuántica? ¿Y si se nos escapa las redes neuronales? ¿Y si empiezan a hacer cosas que no entendemos? Bueno, les cuento que sí lo hacen, se nos escapan. A veces no entendemos qué hacen. Y lo que empieza a ocurrir es que la máquina empieza a generar conocimiento, igual que usted, cognitivamente. Estamos lejos de que, no tan lejos, yo insisto, no estamos tan lejos de que la máquina lo haga sola o genere conocimiento. Así que por ahí vamos, y en eso estamos. Estamos transfiriendo competencias a las máquinas para que empiecen a generar conocimiento. Y aquí ustedes pueden imaginar Terminator, todas esas películas, y sí, pues, por ahí vamos. Esa es la idea. Con una simple red neuronal. Ahora le insisto, esto no es solamente inteligencia artificial, ya tiene harto más que esto. Esta es una parte, este es un ejemplo práctico para entender. Y uno dice, pero ¿cómo eso de las funciones? Miren, por ejemplo, ayer yo les quería, 9, 10, les voy a mostrar un ejemplo, voy a demorar poquito, pero va a ser un ejemplo práctico. Ayer estaba pensando, ¿qué les muestro como ejemplo para una red neuronal? Entonces, en general, la mayoría de los ejemplos que entrego son bien complejos. El año pasado hicimos una red neuronal y la estuve entrenando como 3 o 4 días. Y me di cuenta que quizá la forma de transferir el conocimiento no estaba tan bien. A lo mejor hay que hacerlo de otra manera. Y yo decía, ¿qué les muestro a usted hoy día? Entonces, ayer en la tarde empecé a buscar datos. Y dije, bueno, cruzo el servicio de impuestos internos con los productos internos brutos y les hago algo de economía y les predigo cómo va a estar la cantidad de trabajadores el próximo año. Puede ser. Entré al tema de tránsito y bajé la cantidad de muertes que han ocurrido en Chile desde el año 70 a la fecha. Y dice, les voy a predecir la cantidad de accidentes de tránsito que son también. COVID, no, todos están trabajando con COVID, ¿qué voy a predecir eso? Y me acordé que generalmente cuando iba a las presentaciones yo contaba esta historia, yo decía, para entender qué cosa es una red neuronal y qué no, piensen en esto. Ustedes, por ejemplo, saben que sumar es una operación que dice 2 más 2 es igual a 4, porque la función suma la conocemos, la tenemos definida.
cuando yo le paso a una máquina la suma, yo estoy aplicando un algoritmo determinista. ¿Por qué? Porque en realidad la ecuación entiende que para sumar los dígitos los tiene que contar y todo. Y la ecuación está definida y en la mayoría de los software o lenguaje de programación en las máquinas es fácil agregar la función suma. O sea, la suma está, siempre está. Y si no está, es difícil hacer código y cosas como eso. Por lo tanto, es un algoritmo determinista que ya tenemos definido. Pero imaginen que yo le paso a una máquina valores nada más. Le paso n valores. Y esos n valores son sumas. Pero yo no le digo qué suma y no le digo qué operaciones. Si yo le digo a la máquina, mira, 1 y 1 y el resultado es 2. Le paso 100, 200 y el resultado es 300. Y así le paso muchos valores distintos. Y nunca le digo qué suma. Le paso esos valores. O sea, se los ingreso en esta red neuronal al comienzo. Y después llego al final y le digo, oye, mira, toma el 4 y el 8, ¿qué valor me da? Entonces es como una pregunta de inteligencia, pero la máquina nunca supo que hay una función suma, la descubrió y aprendió. Y le enseñamos a sumar una máquina. Entonces la máquina aprendió a sumar, pero sin tener la función suma, sin ser determinista, sino que simplemente sus neuronas se mezclaron de tal forma que entendió que le estábamos enseñando a sumar. Ese ejercicio siempre yo lo contaba y ¿sabes que no lo había implementado para una clase, para jugar, o para mostrárselo a alguien, o incluso para mostrarlo en una presentación de negocio, para explicar un poco de las redes neuronales? Entonces, siempre había explicado las redes neuronales con conceptos mucho más complejos. Y dije, ¿y por qué no hago eso? Y eso hice. Así que hoy día les voy a mostrar, les vamos a enseñar, vamos a crear una inteligencia artificial que le enseña a la máquina a sumar. Lo que estamos viendo es en vivo, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Vamos a mostrar algunas cositas de acá. Voy a compartir pantalla para que vean que lo estamos haciendo juntos. Ya. A ver, vamos a... Primero vamos a crear la base de datos. Creemos los datos. A ver, aquí está. Entonces, aquí voy a abrir un Excel. Esperen un poquito. Excel. A todo esto no lo he visto en internet, así que esto es como bien novedoso lo que vamos a hacer. Y probablemente sea algún ejemplo. Miren, mientras carga el Excel, ahí está cargando. Les voy a contar que me voy a saltar un montón de pasos para la aplicación de la red neuronal. No vamos a hacer división de los datos para testear, para validar, etc. Me voy a omitir algunos pasos simplemente para hacerlo en la aplicación. Pero sí vamos a crear los datos. A ver, archivo, guardar como, IPC, variable datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a tener el i, que va a ser la salida. ¿Se ve bien, cierto? El tamaño. Sí. Ya, gracias. Vamos a tener x1 y vamos a tener x2. Entonces, vamos a ver cómo le enseño a sumar. ¿Ayer hice esto? Sí, ya lo hice. Creemos datos, creemos nuestro volumen de datos, pero creemos lo aleatorio. Aleatorio entre, va. Igual, aleatorio entre, que sea entre 0 y 100 nomás. 100. Con eso es suficiente. Pero el aleatorio creo que es 2 puntos. 0, 2 puntos, 100. Ya, ahí tengo 27. Entonces, creemos unos, como es aleatorio, va a ser aleatorio, cualquier cosa. Creemos unos 500. No que no sean tantos, que sean 300, no. 400. Uy, ya no importa. 390. Listo, ahí está. Entonces ya tengo eso número acá. Creemos un aleatorio acá también. Acá tengo, bueno, cada vez que lo cambio me cambian todos. Acá tengo otro aleatorio y control C, acá, para arriba, control V. Listo. Ya, ahí tengo mi aleatorio. Entonces acá tengo números aleatorios entre 0 y 100. Bueno, puede ser entre 1000, 2000, millones, lo que ustedes quieran. Y acá vamos a tener la suma. Suma. Este
más, va, suma. Estoy usando la función que no. Ahí está, 98. Cada vez que cambia todo. Ya, aquí y ahí, listo. Entonces tengo varios valores aleatorios, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a crear mi archivito como CSV, guardar como. Estoy simplificando, ¿eh? Ustedes podrían usar funciones para usar el mismo Excel, pero yo lo hice así, ¿no? Datos, documentos. Listo. Ya, entonces tengo esto. En ningún momento yo le voy a decir a la máquina que estoy sumando, ¿eh? Simplemente creé datos y acá tengo una suma. Le vamos a enseñar a sumar. Ya, voy a cerrar esto entonces y voy a buscar ese archivo. Déjenme buscarlo acá en mi carpeta de documentos y lo tengo aquí, datos. Voy a mirarlo un poquito. A ver. ¿Por qué no abre? Espera, lo voy a abrir con editar, con blog de notas, algo bien sencillo. Pero punto y coma. Lo vamos a dejar con coma para que sea más sencillo. Edición, reemplazar. Estoy simplemente procesando mi base de datos más simple para no tener que hacer tanto paso. Ahí está. Separado por coma. Listo, ahí tengo todos mis datos. Ya, esa es mi base de datos para enseñar la suma. Don Iván, una consulta. ¿Está por ahí? ¿Conoce el Google Colab? Collaboratory. Lo he escuchado, pero nunca lo he usado, profe. Ya. Les comento que, gracias, don Iván, que hay un proyecto que tiene Google que se llama Collaboratory, es collabresearch.google.com. Ustedes colocan Collaboratory o Google Colab y les va a aparecer algo como esto. Esta es una interfaz para que ustedes puedan programar en Python. Lo que hace es que a través de la web, el Google les crea una máquina virtual y ustedes pueden trabajar en esa máquina virtual. Si ustedes tienen una cuenta Google, bueno, requisitos tener una cuenta Google, también tienen Drive para guardar sus archivos. Ustedes pueden vincular esto a sus propios archivos y un montón de cosas. Esto es una aplicación para análisis de datos que pagando un poco incluso tiene más recursos, más espacio y se puede trabajar con varias personas al mismo tiempo. Es una potente herramienta y muy buena para educación y para aplicaciones prácticas para la industria, súper buena. Voy a crear un nuevo blog de notas. Acá creamos algo que se llama un blog de notas que es la interfaz Python, pero que me permite también agregar comentarios y cosas como esas. Acá está mi interfaz. Google Colab, una herramienta muy potente. Esto es Python, es la misma interfaz que ustedes tienen cuando le enseñaron Python. Me imagino que todos vieron Python, ¿cierto? ¿No hay ningún problema con eso? Ya. Por ejemplo, si yo coloco 1 más 2 y lo ejecuto, lo que va a ocurrir es que el Colab me va a asignar una máquina virtual, me está creando espacio en un servidor, y ahora se está conectando, me está asignando espacio en disco, procesamiento y todo. Ahí está, disco y RAM. Y ahora, por ejemplo, lo procesó y me dio como resultado 3. Y tengo una máquina para programar. Entonces, sobre esta máquina para programar, vamos a realizar nuestro pequeño código para ver cómo le enseñamos a nuestros datos, o sea, a nuestra computadora a pensar, a crear una red neuronal. Miren, si yo hago clic aquí en archivo, yo tengo un espacio para subir mis contenidos. Entonces, yo voy a subir acá. A ver, ¿dónde está esta cosa? Esta. Voy a subir acá. Va. Ay, embarré. Dame un segundito. Ay, lo pasé a cerrar. Una reunión. Me equivoqué donde tenía muchas pantallas mezcladas. Colab. Ahora sí, ahora sí. De nuevo acá. Blog de notas. Ahora sí. Y ahí se está creando. Pasé a tocar otra interfaz. Ahí está. Y ahora, bueno, acá se va a conectar. Ahí me asigna de nuevo el disco duro porque me conecté de nuevo, me equivoqué cuando salí. Y aquí, si hago clic acá, temporalmente se me va a crear un espacio
van a ver que aquí aparece un espacio donde hay archivo, entonces yo lo que voy a tomar es tomar ese archivo y lo voy a dejar acá. Esto me dice que como es virtual, yo esto lo puedo vincular a mi drive. Por ahora no lo estoy haciendo, esto es más sencillo. Yo simplemente lo estoy cargando y ahí lo cargué. Ya lo tengo en la memoria. Entonces cierro esto, ya está, o sea, más que memoria, está en un disco duro donde yo lo puedo acceder. Ya, con eso en mente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, lo entretenido de esto es que yo acá puedo colocar algunos comentarios, esto lo voy a subir, y aquí voy a colocar red neuronal, y le voy a colocar aprendiendo a sumar. Oye, esto lo podríamos hacer para colegio y cosas, para entretenido. Ya, ahí está, aprendiendo a sumar. Y como uno también es medio egocéntrico, uno le puede colocar autor Luis Vidal. Ustedes pueden hacer cualquier cosa con esto. No, se llama Notepad, porque finalmente es como un pad ahí de trabajo y ahí está. Lo que vamos a hacer es que vamos a cargar algunas librerías requeridas, porque no todo está en memoria y como les enseñaron ustedes en Python, hay que usar librerías para trabajar. Vamos a usar dos librerías importantes, una que se llama Pandas, que es para procesamiento de datos también, as PD. Generalmente se define como eso, crea la instancia PD. Y vamos a definir una librería de tipo NumPy, que es para trabajar con arreglos, as NP. Listo, ahí tengo mis dos librerías. Ahí las creé, listo. Entonces aquí tengo un bloquito de un bloque de código que me permite hacer eso. Vamos a agregar otro bloque de código. Ejecutemos este bloque de código. Entonces ya lo ejecuto y ya es crear la librería. Como no me arrojó error, está todo perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cargar los datos. ¿Cómo cargamos los datos? Vamos a usar un concepto que vamos a denominar data frame. Y por eso lo vamos a llamar df, es cualquier variable, ¿eh? Pero le vamos a llamar data frame. Y vamos a usar la función de pandas, que lo llamamos de esta forma, pd. Miren, y acá si le coloco R, de red, me aparecen todos los tipos de llamadas, Excel, CSV, así que podemos llamar directo en Excel, súper bien. Pero como creamos un archivo separado por coma, vamos a usar S, CSV. Y al archivo lo llamamos, creo que lo llamamos datos.csv. Y listo, ahí lo tenemos creado. Miren, se llama datos porque el archivo que subimos se llama datos.csv. Perfecto. Imprimamos inmediatamente esto, veamos qué nos da. Si yo imprimo printdf, miren lo que ocurre. Con esto simplemente es para ver si la carga de datos en memoria está perfecta. Miren, perfecto. Los primeros y los últimos. Genial, vamos súper bien. Estamos corriendo este código en tiempo real. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, eso para poder trabajar vamos a crear lo que se llama dataset, que es nuestro conjunto de datos, y dataset va a ser igual a el dataframe.values, solamente los valores. Solamente los valores, values. ¿Qué hacemos con esto? Sacamos el encabezado que está arribita, pero ahí nos quedan los valores. Bueno, y ahí se les autocompleta y listo. Dataframe values. Una vez que tenemos el dataframe, bueno, voy a borrar este aquí porque ya se lo ejecutamos bien. Vamos a agregar otro código. Ahí, lo voy a pasar acá abajito. Perfecto, ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a separar los datos, las variables. Vamos a separar una variable que vamos a llamar la variable de predicción, que va a ser la salida, y que la vamos a definir como i dataset. Ahí está el dataset. Lo estoy leyendo. Ahí. Paréntesis cuadrado. Ahí está mi paréntesis cuadrado. Ahí está. Dataset. Y vamos a leer solamente la columna, la primera columna, que ahí teníamos el i. ¿Se acuerdan que la creamos en Excel como el primero? Bueno, el dos puntos significa que lee todos los valores y el que sigue coma que me lee la primera. Porque en Python se cuenta desde el 0, que es el primer registro del arreglo, 0, 1, 2, 3. Listo. Ahora vamos a crear los valores X, que son estos valores que son como los valores de entrada o los atributos, que son esos otros valores que en este caso teníamos dos, ¿se acuerdan? Que tenemos X1 y X2. Entonces, ¿cómo los vamos a leer? Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a acceder a nuestro dataset, vamos a leer, dataset está mal escrito, ahí sí. Vamos a leer todos los valores, que es dos puntos, y vamos a leer, el primero son las filas, columnas, todas las filas, pero vamos a leer desde la 1, porque la primera no la contamos, desde la 1, y como son dos, bueno, les voy a contar que hay que siempre crear un valor de más, eso es así nomás, al 3, y significa que estoy leyendo dos valores.
del 1 al 3. Ya, y ahí lo tengo. Listo, ya lo hizo. ¿Cómo sé que lo hizo? Miren, porque si coloco X, coloco Y, vamos a ver que está todo el Y, me va a imprimir el Y. Ahí está todo el I, todo el arreglo del I. Ya. Ok. Y voy a agregar otro pedacito de código acá. Y les voy a contar de que los datos que nosotros cargamos son enteros, pero necesitamos trabajar con punto flotante. Así que vamos a usar esto, que es un, no digo truco nomás, pero es una función que no necesariamente se la tienen que saber. Después, cuando uno empieza a tener varias técnicas, a array, le vamos a cambiar como array, x, ¿qué más era? Punto astype, creamos el tipo, np, punto, y lo vamos a convertir en flotante, flotante 32. Eso es suficiente. Esto me da la precisión. Y vamos a hacer lo mismo con el i. Esto lo vamos a cambiar rapidito acá. Este va a ser el i, y este va a ser i. Ya, va, i. Ahí está. Y listo ya. Entonces renombré la misma, pero porque ocupemos los mismos valores. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Miren, porque si yo imprimo el X, el Y primero, y después imprimo el X, yo voy a ver que ahora están en punto flotante almacenado. Eso con ahí están con puntito. Perfecto. Ahí está. Este es el Y y después el X. Ya, listo. Entonces, ¿ya qué es lo que hice? Cargué la información a mi sistema. Todavía no hemos hecho nada, simplemente tengo los datos, como los quiero, como los necesito y ahora vamos a trabajar. Bueno, me faltaron algunas librerías que las había puesto arriba, pero me faltó una que se llama TensorFlow. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a... Ay, ¿cómo se escribe? TensorFlow. Ahí está. Vamos a usar unas librerías que nos van a facilitar la vida porque no vamos a tener que programar todo, va a ser mucho más sencillo. Y vamos a... TensorFlow import y vamos a usar Keras, esa librería, y también Keras. Hacerlo desde acá. Y no se preocupen porque no se lo tienen que saber para nada de memoria. Después tiene que ver con un tema de que uno queda después con las librerías hechas para trabajar y más o menos se hace exactamente lo mismo. Además estamos usando paquetes de librerías que nos ayudan a hacer eso. Ya, y acá está listo. Y acá importé la librería. En general, mis alumnos lo que hacen es que copian este código y lo tienen disponible y nada más. Ya vamos a crear otro código, ya cargué las librerías para esto. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una función, y esta función la vamos a definir como función build model. Vamos a construir un modelo, y acá está, y este modelo lo vamos a llamar con quieras, punto, ahí está el punto, y debería haber una S, secuencia, ya, me solito, qué bonito, y acá, y vamos a borrar eso, ahí está, y a mí no me gusta ahí, me gusta que quede por aquí, y ahora sí, y ahí lo voy a escribir primero, después se lo explico, les voy a contar qué estoy haciendo. Densa, 16, alguna vez nomás, después lo copio. Mejor. Input. 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 Shape. Déjenme tipear mis deditos no más lentos de lo normal. Ahí sí. Y ahora sí. Aquí lo único que voy a hacer es que copio esto mismo. 1, 2, esto no va. Está más 3.
Y este último. 1. ¿Y cuántas son entradas? 2. Y acá cerramos con vértice cuadrado. Uy, y después redondo. Listo. Ya. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de hacer esto. Estimado alumno, me estoy pasando en el tiempo, pero bueno, les pido un poquito de paciencia. Miren, acabamos de hacer esto. Aquí en un Paint. Este código que hace casi todo es esto. Definimos, por ejemplo, la red neuronal así. Definimos, seleccionar, copiar esto, Ctrl+C, Ctrl+V. Definimos que acá, que yo tengo 2 entradas y tengo 16 neuronas puestas aquí. Imaginen que acá hay 16. Y que acá después tengo una capa que sigue con 16 más y hay otra que tiene 16 más. Entonces, acabamos de dibujar la red neuronal con puro código. Vamos a cambiar un poco, vamos a decir que la primera grupo de neuronas son 16, le vamos a colocar 32 a esto, le vamos a colocar 8 a esto, y vamos a imaginar que la última tiene 6. Esto sería una función de activación en ReLU, pero no lo vamos a ver ahora. Ya, y luego, voy a buscar, tengo código acá, voy a usar código mejor para apurarme porque, ya, ahí está. Vamos a compilar el modelo. No, esto no está bien, esto está aquí. Y estoy apurando todo lo que puedo. Ahí está. Ya, y esto es medio estándar, así que lo vamos a hacer más rápido y lo vamos a dejar 0,1. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Construir modelo y con unas pocas líneas de código yo dibujé la red neuronal. La misma que hicimos en el PowerPoint, o que vieron, está dibujada acá. Nada más que esta es más grande incluso, tiene más capas. Tiene 2 entradas, que es el input shape, tiene 16 neuronas en la primera, tiene 32 neuronas en la que sigue, tiene 8 neuronas y tiene una de salida. Entonces acá dibujé la capa, creé el modelo. Acá apliqué el modelo de optimización, el landing rate, es un tema que no les voy a explicar ahora, que los invito a ver el curso de IA, así que se motivan, y ahí les cuento cómo se usa todo esto. Bien, recién aquí construí el modelo, creé la función, y ahora lo que voy a hacer es que llamo a la función y creo un modelo. Con este model igual a build model, y con eso construyo la función. Listo. Lo ejecuto y justamente hay un error en alguna parte que dice que me equivoqué en build, me faltó una D. Bueno, ahí, perfecto, creo que era eso nomás. Ahí está. No, la pura vez. Model que era sequential. Dice que model, return model. Un segundín aquí. Ya, ahí lo hice, perfecto. Hay que ver. Return model. Entonces ahora voy a crear el otro código acá. Y ahora sí. Quieras right name, que me faltó. Voy a cubierta, ¿no? Input shape, cantidad de. Ya, ahí está. Sí, fue un error mío. Ya, ahí sí. Y ahora. Perfecto. Me he equivocado en tipear. Ya, voy a. Después de esto, voy a crear algunas librerías y que las voy a copiar porque las tengo acá nomás. Estoy apurando. Mientras carga eso, creo esta librería y ahora necesito importar estos dos. Bueno, mientras se cargan, estoy trabajando algunos archivitos. La primera parte es cargar los datos, la segunda construimos el modelo y este modelo lo hicimos con una red neuronal, idem a lo que hicimos en el PowerPoint. Acá estoy cargando algunas librerías adicionales para entrenar mi red neuronal. Todavía no termina. Ya, esos son warning, así que ningún problema, eso está bien igual. Y ahora vamos a importar las librerías que cargué recién. Y ahora vamos a... ¿La cargo bien? Sí, la cargo bien. Ahora vamos a crear... vamos a hacer esto y aquí le colocamos entrenamiento de la
red neuronal. Ya. Y acá lo que vamos a hacer es entrenar a nuestra red neuronal. Es decir, le vamos a pasar los datos, vamos a hacer 1000 iteraciones, vamos a decirle, lee, revisa, mira los datos, y vamos a tratar de que se genere esta sinapsis en la neurona, en la red artificial, y lo vamos a hacer a través de épocas, que se llaman epochs, y si alguien coloca atención, sus compañeros hablaban de epochs, yo usé tantos epochs y epochs, este es como el epoch. O sea, esto es. No lo vamos a explicar en detalle ahora, pero en realidad lo que estamos haciendo en este momento es entrenando nuestra red neuronal. Y acá está entrenando. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra red neuronal? Está aprendiendo. Y ahora sí no tenemos claro qué hace. Estamos usando algunos parámetros. Estamos usando, por ejemplo, como parámetro de entrenamiento, el cuadrado de la media del error y el error absoluto medio, que yo lo estoy mostrando acá, y si se dan cuenta van variando, porque está aprendiendo cada vez que corre la red neuronal. La red neuronal hace una propagación hacia adelante, después vuelve, hacia adelante y vuelve, y va cambiando el peso de las neuronas. Esto lo hicimos 1000 veces, y con este algoritmo lo corro de a 100 para la velocidad, y ahí ya terminó. Ya se entrenó la red neuronal, y ahora que ya tenemos la red neuronal entrenada, la podemos usar. ¿Y cómo la podemos usar? La podemos usar con una predicción. Entonces, ahora vamos a ver si aprendió a sumar nuestro modelito. Está bonito, pero bueno. Y aquí yo les hago una cosita, entrete esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Con un pequeño algoritmo. Lo que vamos a hacer es que vamos a pedir dos valores y vamos a usar la predicción acá. Entonces, esta es la uso de la red. Y vamos a ver si predice o no. Y si yo corro esto, me pregunta el valor 1 y yo voy a colocar 2. Me pregunta el valor 2 y yo voy a colocar 3. Y como resultado me da un 5,005. Y le puse aproximadamente. Como hay uno que hace youtuber así. Bueno, le enseñamos a sumar a una red neuronal, a la máquina. En ninguna parte está la función suma. Le enseñamos a sumar con los datos. Con una precisión que, bueno, que tiene algunos decimales. Si lo ejecutamos de nuevo, por ejemplo, colocamos 89 y colocamos 1, me da 89,9, casi 90. Primer ejercicio de red neuronal, la teoría aplicada a la práctica. Y esto aquí empieza. Y aquí, en realidad, la cantidad de cosas que se pueden hacer es impresionante. Faltan muchas cosas, sí. El procesamiento previo de los datos, qué tipo de funciones de activación, cómo funciona matemáticamente la red neuronal, porque son ingenieros ustedes, también tienen que entender eso, y otras cosas. Hasta aquí hoy día. Voy a dejar el video y les voy a subir el... Ah, eso no les comenté. Lo entretenido de esto es que ustedes pueden hacer esto, guardar, descargar y descargar el pack, el notepad. Ah, lo grabé sin título. Bueno, no importa. Ahí se lo cambio. Y les voy a subir el notepad al Cibeduc para que lo puedan cargar. Ustedes también, cuando creen su notepad, pueden crear su notepad y luego abrir un notepad desde acá. Subir notebook. No, notepad le digo yo, notebook. Y está, listo. Me alargué un poco, estimado alumno, pero creo que era un poquito necesario para que vieran un poco estos conceptos ya un poquito más prácticos. ¿Alguna consulta? Creo que estamos en el tiempo medio pasado. ¿Aló, aló? Nada por mi parte, profe. Ya. Bueno, aparte del código. No, pero tranquilo, si el código es para mostrarle un poco, si, incluso este código es sencillo. Lo interesante sí es que uno después va adquiriendo bloques de código que usar y reusar. O sea, no tienen que escribir todo de nuevo. Para nada. Y si se dieron cuenta, la red neuronal es un bloque de código chiquitito que es súper estándar, y uno cambia nomás la cantidad de redes que quiere armar porque estamos soportándonos en librerías que otras personas ya crearon. Entonces, eso lo hace más sencillo. Tiene sus pros y contras, pero por ahora, muy potente. Ya, sería todo por hoy. Le agradezco el tiempo y a los que llegaron y se quedaron, porque nos alargamos también un poco, pero creo que era necesario como para que tengan las nociones. Y ahora pueden decir que ya saben qué son las redes neuronales y que las conocen. Por lo menos. Algo. Ya, eso sería todo. Quedan todos liberados y que estén súper bien. Tengan lo que queda de la semana que sea súper bueno. Chao, profe.
Chao, Chao, profe, cuídense. que esté Chao. bien. Chao, profe. Esté Chao, bien. chao.